Bien, vamos a comenzar entonces con la idea de esta introducción al mundo del desarrollo de software que hemos denominado programación para no programadores. Todos los cursos de programación o los cursos vinculados al desarrollo de software comienzan desde la presentación de herramientas, quizás para hacer codificación o suponiendo el dominio de algunos conceptos previos que son muy importantes a la hora de programar. Y programar es una forma particular de pensar. De hecho, por increíble que suene o que parezca, todos, absolutamente todos, ya sabemos programar, pero lo que no tenemos es quizás una experiencia concreta de cómo expresar esta programación que ya sabemos en términos de órdenes que podamos dar a una computadora para que la computadora haga lo que nosotros necesitamos que haga. Pero de hecho conocemos muchas de las herramientas de programación ya que hacen a una actividad natural de las personas, incluso también de los animales, los insectos, las máquinas. Ya lo vamos a desarrollar con mucho más detalle. Entonces la idea de hacer estos encuentros orientados a no programadores es poder hacer una invitación, una presentación de estas herramientas para quienes quizás no vayan a seguir una carrera formal en alguna institución educativa, terciario, una universidad o una carrera corta o una carrera larga, pero que tienen cierta curiosidad o un cierto interés de saber en qué consiste esto del mundo de la programación. Generalmente también lo que se dice es, el curso comienza cuando ya una cierta semilla comienza a dar raíces. Bueno, acá lo que vamos a hacer es comenzar desde una instancia previa. Entonces, primero vamos a hablar de lo que sería el contenedor, una maceta. Después vamos a preparar lo que sería la tierra, o sea, la base, los fundamentos mínimos, la introducción, digamos, a ideas que son completamente fundamentales, que muchas veces se pasan por alto, se dan por sabidas y por dominadas, pero que no siempre son conocidas. Y justamente las bases o los fundamentos, es decir, los cimientos, son uno de los elementos más importantes porque es sobre lo que se va a sostener toda la construcción que vamos a hacer. Entonces, un ejemplo típico es comenzar con un simple ejercicio de observación y de inspección, algo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana muy frecuentemente. Por ejemplo, ir a un supermercado y encontrarnos con un ticket, con una factura, con un comprobante. Entonces, ¿qué es lo que podríamos observar acá? Uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la programación? Bueno, vamos a ver fundamentos, ideas previas que son muy importantes y que después quedan incorporadas, es decir, van a ir, una vez que la hemos dominado, a nuestro subconsciente, si se quiere. Después vamos a aprender a observar situaciones, vamos a aprender a pensar de forma particular, ya sabemos, programar es una forma particular de pensar. En un estadio muy posterior, habrá que hacer lo que se llama una representación formal de la programación con lo que se denomina el uso de compiladores, de herramientas, es decir, hacer un software, un programa, una aplicación. Estas ideas de programa, vamos a introducir después una idea de una definición de algoritmo, software, aplicaciones, etcétera, generalmente se utilizan como sinónimos, aunque no son
exactamente equivalentes. Pero volviendo a nuestro modo de aprender a observar de forma particular elementos de nuestra vida cotidiana, bueno, podríamos decir simplemente observando acá dos tickets, acá vamos a tener también otra especie de comprobante o un documento, acá vamos a tener incluso algo que hemos visto en nuestra escuela primaria, secundaria, es decir, el uso de fórmulas matemáticas para obtener, por ejemplo, perímetros, áreas, superficies de figuras simples o figuras complejas. También podríamos hacer este ejercicio de observación en folletos que nos entreguen en la vía pública, incluso cuando hacemos la lectura de un libro, cuando nos entregan un folleto de publicidad en una casa de venta de electrodomésticos o en los supermercados, catálogos de venta de productos, cuando hacemos la lectura de, por ejemplo, la cartelera de cine en un periódico, cuando leemos revistas, cuando hacemos interacciones, por ejemplo, comprar productos o vender, hablar con otra persona, es decir, toda nuestra existencia está completamente compenetrada con la llamada, bueno, ejecución de algoritmos o de acciones. Muchas de esas situaciones son susceptibles de ser representadas formalmente de forma que la computadora lo entienda a través de lo que vamos a denominar un programa, una aplicación o un software. Pero, ¿qué es lo que observamos aquí? Esto, bueno, si hacemos un zoom, ya sabemos que esto es solamente una pequeñísima introducción a lo que es el manejo de algunos conceptos muy básicos o muy fundamentales, incluso que no tienen todavía nada que ver con el uso de computación, o sea, de la computadora, o de los llamados entornos de los compiladores, de el cómo vamos a ejecutar, depurar, corregir nuestro código. Eso es una etapa muy posterior. Por ejemplo, si acá nosotros observáramos un ticket, es decir, una factura, un comprobante, ¿qué es lo que podríamos decir que estamos observando? Simplemente lo que surja. Uno diría, bueno, acá por ejemplo aparece una fecha, seguramente será la fecha, obviamente, en la que fue registrada la compra, aparece la hora, aparece el nombre del local, del supermercado, de la tienda, un número de quit, un domicilio, una indicación de la ciudad, aparece el gran total de la factura que está destacado. También aparece una serie de códigos, aparentemente los códigos numéricos que corresponden a quién, a los diferentes productos, que tienen una pequeñísima descripción en cada una de estas líneas que se denominan, bueno, dentro del desarrollo de software, de lo que es el llamado análisis y diseño, formalmente lo vamos a denominar una línea de ventas, porque es un renglón que está indicando el registro de un producto o serie de productos en particular. También tendríamos el subtotal, como en este caso solo se adquiere una unidad de cada producto, aparece directamente tanto el precio unitario como el subtotal de esa línea. Después podríamos decir, bueno, tenemos la información del tipo de pago en efectivo, el vuelto, que para calcularlo deberá, digamos, tendríamos que hacer una operación sobre algunos de los datos o las informaciones que ya tenemos previamente, algún número de control, pero bueno, básicamente acá uno diría, estamos viendo letras y números. Lo que ocurre es que algunos de estos elementos son efectivamente números, otras son palabras, a veces vamos a tener una letra en particular, una codificación alfanumérica y básicamente algún tipo de formato. Por ejemplo, en el quit tenemos secciones donde tendremos un número inicial de dos cifras, después hay un número de verificación al final. Entonces, simplemente acá uno diría, estamos viendo letras y números, pero concretamente también podríamos decir palabras o frases, descripciones,
los números van a representar cierta información. Por ejemplo, este número 22 está representando el componente de los minutos dentro de la sección de la hora del ticket. En cambio, este número 24, no solo por la ubicación, sino por dónde está ubicada en esta estructura, en este ticket, estaría indicando, en este caso, el día. Esto fue realizado el 24 de julio del 2016. ¿Por qué hacemos hincapié en esta observación en vez de entrar de lleno a lo que es el uso de lo que vamos a denominar órdenes, comandos, instrucciones en la programación? Porque primero tenemos que aprender a observar las diferentes situaciones de un modo particular, aprender a pensar de forma estructurada de ese modo particular y después hacer las representaciones formales. Por ejemplo, otro caso, otro comprobante. Acá vamos a tener un tipo especial de estructura que va a ser un código de barras, pero que tiene su equivalente numérico, un número extremadamente extenso, textos aclaratorios, una fecha. Acá vamos a tener también una descripción, un número que está precedido del signo pesos, así que seguramente esto tiene que ver obviamente con el total que hay que pagar, bueno, un título de detalle de compra, etc. Por ahora es un logo, que es una información gráfica, y simplemente hacer una experiencia de observar, pero ahora desde o de un modo especial, situaciones cotidianas. Si tuviéramos que hacer un cálculo matemático, por ejemplo, calcular el área de un cuadrado, bueno, la información que nos va a ser útil es lo que se denomina la fórmula matemática. Nosotros, en términos de desarrollo de software, vamos a necesitar reconocer lo que vamos a denominar una información de base, algo que nosotros lo indicamos como un dato de entrada, es decir, necesitamos de cierta información, de cierto dato. Estos términos que se usan como sinónimos formalmente tienen significados diferentes. Entonces, una vez que tenemos una cierta información inicial, podemos utilizar esa información para combinarla y obtener un resultado deseado. Por ejemplo, si necesitáramos calcular el área de un rectángulo, que es natural suponer que vamos a necesitar conocer para calcular el área de ese rectángulo. Bueno, lo que vamos a necesitar conocer es el valor de la base y vamos a necesitar conocer el valor de la altura. Una vez conocidos esos dos valores, se pueden combinar por la aplicación de esta fórmula matemática, pero de forma muy particular, ya que el valor de la base se multiplica por el valor de la altura y se obtiene el valor del área. Si tuviéramos que hacer un equivalente de estas llamadas operaciones matemáticas relativamente sencillas, de hecho la programación utiliza muchísima matemática simple, entonces uno diría, bueno, ¿cómo hicimos para obtener este gran total, que es un valor que está destacado en este ticket? No surge mágicamente, sino que tuvo que ser obtenido de cierta manera. ¿Cómo vamos a suponer que se obtuvo este gran total del ticket? Esto que parece, ojalá afortunadamente, obvio, hace a esta idea de que programar no es trivial, no es una tarea súper sencilla, pero tampoco es una tarea imposible. Es adaptar la forma de observar nuestra realidad, digamos nuestro contexto, aprendiendo a observar de forma estructurada o de una forma muy particular estos elementos que después se van a ir convirtiendo en ideas y en conceptos. Bueno, el gran total de la factura vale suponer que se obtendrá haciendo la suma de los subtotales de cada una de estas líneas de producto. Si un artículo costó 40 pesos, otro 35,39, 4,59, etc., la suma
de todos estos valores nos va a dar el total del ticket. Es decir, para poder obtener esta parte de la información, habremos tenido que hacer una sumatoria de estos elementos. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el vuelto? Bueno, el vuelto se obtendrá de fijarnos cuál es la suma de los pagos con los que se intenta saldar, digamos, el saldo de este ticket, y si este número, que debe ser como con respecto al total, cómo debería ser la suma de todos los pagos que vamos a hacer con respecto al total del ticket. Bueno, tiene que ser un monto igual o bien un monto superior. Como en este caso la suma de los pagos es 150, es un monto superior al que hay que pagar, por lo tanto habrá que calcular el vuelto. ¿De qué forma? Bueno, evidentemente a la suma de los pagos habrá que aplicarle una operación matemática de restarle el total del ticket y de esa forma obtener el vuelto. Acá también estarían implicadas algunas acciones. De hecho, nosotros podríamos tener una fórmula para calcular el vuelto que podríamos expresar como el vuelto será la suma de los pagos menos el total del ticket. Aparece nuevamente una pequeña fórmula matemática. Para calcular el vuelto necesitamos como información de entrada o información de movida el total del ticket y cuál es el monto que se ofrece para pagar. Acá también tenemos información matemática. En este caso, para aplicar una fórmula, necesitamos el valor de la base y la altura. Pero si acá nosotros ya comenzamos a hacer una pequeña adaptación, podríamos decir, bueno, acá uno podría poner vuelto igual a suma de los pagos menos el total del ticket. Hay elementos que se deben conocer para poder combinarlos, aplicar una fórmula o algunas otras acciones que no necesariamente son matemáticas y obtener un cierto resultado. Ahora, si nosotros queremos hacer una muy pequeña síntesis inicial de qué es lo que observamos en el día a día en nuestras acciones o transacciones, cuando hacemos una compra en un supermercado, interactuamos con otras personas, incluso, bueno, cuando ya entremos en lo que es la definición de algoritmo, esto se va a ir ampliando, pero vamos a decir que un concepto, una idea muy importante en el mundo de la programación tienen que ver con lo que se denominan tipos de datos. Tipos de datos, es decir, categorías, lo vamos a colocar acá con un zoom normal, estos llamados tipos de datos. Esto nuevamente, quizás en alguna bibliografía o curso formal se dice directamente en forma muy rápida o al pasar, pero es bueno introducir estas ideas de a poco. Es solamente una forma de acercarnos para no programadores a conocer cómo se representa dentro de una computadora situaciones de la vida cotidiana. Estos tipos de datos, básicamente nosotros acá hemos podido reconocer dos clases. Alguna información está dada, o dato, está dada por números. Por lo tanto, un tipo de dato corresponderá a lo que se denominan tipos de datos numéricos. En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a manejar números. Entonces acá vamos a decir, tenemos tipos de datos numéricos y uno podría decir, bueno, así como hay información que se representa con un número, habrá información que no es un número. Por ejemplo, las descripciones de los distintos productos, el nombre de la tienda, el domicilio, la condición, por ejemplo, ante el IVA, son frases. Entonces no son números. Para distinguir un tipo de dato de los numéricos, vamos a decir, también tenemos tipos de datos no numéricos. Este árbol, si se quiere, bueno, esto va a ser una forma de representación que después se va a ampliar muchísimo, pero los tipos
de datos fundamentales los vamos a dividir entre los numéricos, lo vamos a escribir bien acá, y los no numéricos. Ahora, dentro de los tipos de números, esto puede sonar pesado o aburrido al principio, pero toda la programación tiene que ver con el manejo de estos llamados tipos de datos. Vamos a decir, bueno, por ejemplo, acá aparece 108,86, 18,49. Bueno, esto podríamos decir es un número que tiene una parte decimal. Por lo tanto, vamos a decir, dentro de los tipos de datos numéricos tendremos algunos números que sí tienen parte decimal, que vamos a denominar los números reales, pero también podríamos tener números que no tengan una parte real, sino que sean números completos, lo que denominamos números enteros. Existen otros tipos de datos numéricos, que no lo vamos a ver todavía, que tienen que ver con los números complejos, que de hecho hay lenguajes, los llamados lenguajes de programación, como se dice, soportan tipos de datos numéricos complejos naturalmente. Pero nosotros vamos a hacer hoy una introducción solo con tipos de datos numéricos enteros y reales. Enteros son los que no tienen parte decimal, real números que sí tienen parte decimal. Dentro de los no numéricos vamos a mencionar, por ejemplo, lo que tiene un nombre especial, pero hay que presentarlo ya desde un primer momento, como cadenas de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Bueno, de hecho, si nosotros acá, por ejemplo, viéramos el nombre de la tienda o el nombre del supermercado, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, el nombre Jumbo Retail Argentina S.A. va a ser un conjunto de caracteres, es decir, de letras. La idea de carácter va más allá de la idea de letra. La letra son las letras del alfabeto, pero cualquier elemento tomado de forma aislada o de forma individual lo vamos a llamar carácter. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos un carácter que son los dos puntos. Acá tendríamos un pequeño carácter que es un guión. Un pequeño carácter que es, por ejemplo, el puntito. Otro carácter, la letra T mayúscula. Entonces, cada uno de esos pequeños elementos, si se los tomara en forma individual, se llamarían caracteres. Pero acá estamos con una cadena, es decir, una sucesión, un conjunto de caracteres que van a formar cadenas de caracteres o bien palabras o frases más extensas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo este renglón de texto, si se quiere, va a formar una cadena de caracteres. Entonces acá también vamos a tener la posibilidad de no solo trabajar con cadenas de caracteres, sino, como un caso particular, con un carácter. Vamos a denominarle acá carácter. Es decir, una información, por ejemplo, si nosotros viéramos el etiquetado de algunos elementos eh, electrodomésticos o puede ser una lámpara, un foco, nos dice con una letra el nivel del uso óptimo de energía, o sea, qué tan bueno es con respecto al consumo. Entonces ahí vamos a tener elementos que son de tipo A, de tipo B o de categoría C, categoría D, es decir, con una sola letra o bien un solo símbolo, pero exactamente uno solo, ya podemos representar alguna información pequeña o básica. Entonces vamos a denominarlo como un tipo de dato no numérico que vamos a denominar carácter. ¿Sí? Bueno, como para también intentar pronunciarlo en inglés, un carácter que puede ser una letra, un símbolo o incluso también, pero para no hacer o no crear una confusión en el primer encuentro, también podríamos interpretar como un carácter en un cierto contexto a
un simbolito que nosotros normalmente reconocemos como un dígito del 0 al 9, pero no como si fuera un número, sino como si fuera, aunque suene extraño, una especie de letra numérica. Después esto va a quedar mucho más claro. Pero cualquier símbolo individual podríamos denominarlo carácter. Hay que mencionar entre los tipos de datos básicos uno que va a requerir seguramente un encuentro particular y tiene que ver con aquellas situaciones que pueden representarse exactamente con una de dos posibilidades. Por ejemplo, acá no está expresado en forma exacta, pero uno diría, acá podemos garantizar que, por ejemplo, este producto ha sido pagado, que no es solamente un ticket que se emitió, sino que efectivamente fue pagado. Bueno, podríamos decir que sí, porque tiene el sello de pagado, o sea que efectivamente sí fue pagado. ¿Fue entregado? También fue entregado. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene el sello de entregado. Suponiendo que este ticket fuera de la misma tienda, no es, pero supongamos que sí. Bueno, podríamos decir, bueno, quizás si estos dos tickets fueran de esta tienda, de la que aparece a la izquierda, no podríamos decir que está pagada esta factura porque no tiene el sello y que tampoco fue entregada a la mercadería porque no está sellada como entregada. Entonces, por ejemplo, el estado de una factura, si es que fue pagada, ¿cómo podríamos responder? Suponiendo que solo se pueda hacer un pago completo, no en cuotas. Bueno, para saber si el estado o conocer o informar el estado de la factura, diríamos, bueno, ¿está pagada? ¿Cuáles son las posibles respuestas? ¿Sí o no? No va a haber un estado intermedio. ¿La mercadería fue entregada? Esa es otra situación en donde también habrá solamente una de dos respuestas posibles, es decir, la mercadería fue entregada, sí o no. Estas situaciones en donde hay exactamente la posibilidad de indicar un sí o un no, solo una de esas dos situaciones y no una tercera situación es lo que más adelante, y lo vamos a ver en ejemplos o en encuentros concretos, vamos a denominar, bueno, ya hay una cierta terminología natural dentro de lo que es la programación, un tipo de dato que se denomina booleano. Nosotros lo hemos presentado como una cierta información, es decir, poder indicar algo con un sí o con un no. Si lo quisiéramos decir en inglés, en vez de decir yes y no, hay una forma más técnica de hacerlo, que tiene que ver con lo que se llaman, también va a sonar un poco extraño, valores de verdad. Nosotros vamos a decir, hay ciertas situaciones que cuando las queremos describir o responder o informar o que se nos informe de cierta situación, la única respuesta posible va a ser sí o no. Para formalizar un poco la idea de sí y no, lo vamos a ver en inglés de forma técnica como true o false, como lo querramos mencionar. Entonces, en términos de sí y no, también lo podríamos ver en inglés como true, false. Veríamos, por ejemplo, esta factura con respecto a si fue pagada, suponiendo que es de la misma tienda que aparece acá a la izquierda, con respecto a la presencia o no de los sellos. Bueno, podríamos decir esta factura está pagada. Tendríamos que decir no, pero en programación la forma correcta de decir no es indicarlo con falso, false. Y una manera formal de decir que sí, es decir, que una situación sí se da, es indicarlo con un llamado valor booleano true. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, el dinero que nosotros tenemos para
pagar la cuenta es igual o más grande que lo que debemos pagar, es decir, el dinero, en definitiva, si uno lo tuviera que traducir, nos alcanza para pagar, y la respuesta sería true o false. Cuando nosotros tenemos dinero suficiente, vamos a responder que sí, es decir, si tuviéramos que preguntar si el dinero es suficiente, responderíamos true, verdadero. Si no nos alcanzara el dinero para pagar, la respuesta sería no. Más formalmente podríamos decir false, es decir, es falso. ¿Nos alcanza el dinero para pagar? Falso. ¿Por qué es importante presentar estos tipos de datos? Bueno, después vamos a ver dos cuestiones. Por un lado, esta no es la única estructura de tipos de datos, hay muchos más, y vamos a ver que algunos tipos de datos se forman a partir de otros tipos. Nosotros podríamos decir que para los tipos de datos básicos no podríamos quizás incluir las cadenas de caracteres, pero sí dejarlo como está presentado en este momento. Para manejarnos en nuestra vida cotidiana y todo lo que está relacionado con el mundo de la programación tiene que ver con estos datos que estamos viendo ahora. Básicamente, si vemos que una situación se puede representar con números, esos números van a ser enteros o reales, aunque vimos que también podrían ser complejos. Pero es para situaciones quizás más especiales o más técnicas. Y dentro de la otra gran familia de tipo de datos, lo que no representa números, los no numéricos, vamos a tener los caracteres, es decir, las letras, símbolos o dígitos individuales, o bien situaciones que se representan con un llamado booleano. Pero es tan común cotidianamente el uso de palabras, de frases, de oraciones, que podríamos considerar estas cadenas de caracteres como fundamentales, aunque no son elementales, ya que en realidad las cadenas de caracteres se forman a partir de una secuencia del tipo más simple, carácter. Este ya no es lo que se llama un tipo de dato simple, sino que es un tipo de dato que se denomina estructurado. No necesitamos saber qué quiere decir eso por ahora. Estos serían tipos de datos fundamentales, de uso común, de uso cotidiano. Un poco como para decir, bueno, el material con el que se puede trabajar está publicado, es decir, hay material de sobra en Internet. Lo que se busca con estos encuentros es simplemente, bueno, hacer una introducción a lo que es el mundo de la programación y también sugerir formas de buscar, de acceder y de poder estudiar, si es que no contáramos con tiempos de hacer. No vamos a hacer una carrera formal, sino que, bueno, uno diría es algo que uno escucha, se demanda en el mundo laboral, que es una actividad que tiene pleno empleo, que paga muy buenos sueldos, que tiene muchísima escasez de profesionales idóneos en esa materia, que quizás los egresados de las carreras formales año con año no alcanzan a cubrir la demanda del mercado. Entonces, bueno, también acercar nuevamente a quienes no son programadores la idea del mundo de la programación o del desarrollo, y bueno, quizás poder eh, sugerirlo o tenerlo en cuenta para cuando se quiera se pueda hacer una carrera formal o un curso. Nuevamente, esta idea, los cursos pueden comenzar con un cierto nivel o dando por sabido ciertos conceptos. Entonces aquí la idea es comenzar absolutamente desde cero. Vimos una observación de algo cotidiano, por ejemplo, tickets, facturas, comprobantes, etc. ¿Sí? También es muy natural comenzar con el uso de algunas fórmulas matemáticas sencillas.
De hecho, incluso en estas tres imágenes hay muchísimos, pero muchísimos conceptos que a veces se dan directamente, por esto la idea de poder hacer estos encuentros con mucho, mucho más tiempo. Los cursos formales generalmente también tienen esta idea de tener que proporcionar muchísimo contenido técnico dentro de un espacio limitado de las horas de cursado. Pero bueno, haciendo incluso salvando las distancias, una pequeña comparación con el ajedrez. Entonces, alguien a lo mejor en programación también tiene lo que se llama prisa por desarrollar software, una llamada prisa por codificar. Nosotros quizás en el ajedrez también tenemos muchísima ansiedad por ganar de inmediato, no manejamos ciertos conceptos, hacemos lo primero que se nos ocurre, pero no estamos relacionando quizás otras ideas o viendo las consecuencias inmediatas o a mediano plazo de lo que estamos haciendo, un poco como trabajar a ciegas. Entonces la idea es que, nuevamente, estos conceptos, cuando uno los conoce y después los va a incorporar muchísimo más a través de la práctica, pasan. De hecho, uno lo va a notar, digamos, de forma, entre comillas, natural. Va a ir a nuestro subconsciente y después apenas hagamos una primera observación de una situación, vamos a poder pensar en términos. Por ejemplo, lo fundamental, en términos de tipos de datos. Si nosotros acá viéramos, eh, bueno, ¿cuál es la información o los datos que tenemos acá? Bueno, son básicamente, concretamente, números. Si bien acá nosotros solamente vemos letras, sabemos que la base del rectángulo es un número, que la altura de este rectángulo también es un número y que si lo multiplicamos entre sí también vamos a obtener un número. Lo que ocurre es que acá lo representamos matemáticamente con las letras porque ese es el lenguaje llamado matemático. Ahora, generalmente también todo puede obtenerse de fuentes de acceso público. Es decir, la información ya está disponible. Hay que saber dónde buscar aquello que estamos interesados en buscar o en estudiar. Y bueno, con la ayuda de las explicaciones, poder incentivar a que después se dé lo que se denomina el autoaprendizaje, ¿sí? Esta idea de algoritmo, que lo vemos acá directamente desde Wikipedia, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, básicamente acá define este algoritmo como un conjunto de instrucciones o de reglas definidas, no ambiguas, ordenadas, finitas, un nombre que suena un tanto extraño, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo tareas o actividades. Entonces, esto es como una definición formal, es decir, muy completa, muy detallada, pero se necesita saber exactamente, mucho más profundamente en detalle qué es lo que describe. Entonces, un poco más, dados un estado inicial y una entrada, siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de la algoritmia. Bueno, básicamente en este texto que estamos destacando acá está la esencia de lo que vamos a denominar los precursores de los programas de computadora. Porque de hecho, fijémonos, algoritmo como un conjunto de instrucciones o reglas, pero también lo podríamos decir como un conjunto de acciones no ambiguas, ordenadas y finitas, permite solucionar un problema, procesar datos, llevar a cabo tareas o actividades. Entonces nosotros dijimos, todos sabemos programar. Sería más correcto decir que todos en nuestra vida cotidiana, incluso como lo dijimos, animales, insectos, máquinas, personas,
estamos poniendo en práctica algoritmos, es decir, una sucesión de pasos que tiene que ser una sucesión finita, es decir, comienza y termina. No se da de forma indefinida, sino que tiene un principio y tiene un final. Esas llamadas instrucciones, reglas u órdenes, o si lo queremos ver desde alguna actividad personal, acciones, tienen que ser llevadas adelante en un cierto orden. No es lo mismo hacer estos llamados pasos o instrucciones en un orden arbitrario, si se quiere alcanzar la solución. ¿Sí? Un ejemplo típico que damos siempre, si quisiéramos, por ejemplo, hacer una merienda, por ejemplo, un café con leche, o por ejemplo, unas tostadas, ¿cómo vamos a proceder si queremos preparar unas tostadas? Bueno, uno diría necesitamos algunos elementos, obviamente la hornalla de la cocina, un fósforo, el- la tostadora, el pan. Entonces, esos son algunos elementos, pero hay que seguir los pasos en un cierto orden si queremos obtener una tostada. Difícilmente obtengamos una tostada si primero, por ejemplo, ponemos, eh, no sé, el pan directamente sobre la hornalla, encima la tostadora y nada más. Entonces, ¿por qué? Porque si bien cada uno de esos pasos individuales puede considerarse correctos, tienen que hacerse en un cierto orden. Entonces, primero habrá que encender la hornalla. Es un paso, pero hay que hacerlo primero. Después habrá que colocar la tostadora encima del fuego. Recién habrá que colocar la tostada sobre la tostadora. Cualquier otro orden puede hacerse, pero no va a llevarnos a la solución. Es decir, no vamos a obtener una tostada, sino que podremos generar un desastre. Entonces, el orden en el que vamos a llevar a cabo esas acciones es importante, ¿sí? Y de hecho, nosotros ejecutamos algoritmos en nuestra vida diaria. Tenemos una forma particular quizás de bañarnos, de secarnos, de vestirnos, una forma particular de hacer movimientos con los dedos para atarnos los cordones de las zapatillas. Si ahora empezamos muy de a poquito a prestar atención, vamos a ver que siempre nos atamos las zapatillas exactamente de la misma forma. Bueno, eso podría descomponerse, se dice, en una serie de pasos finitos, porque no estamos eternamente atándonos los cordones de la zapatilla, y tenemos que hacerlo en un cierto orden, pero lo hacemos siempre de la misma manera. Bueno, esta idea de algoritmo como conjunto de instrucciones que no tienen que ser ambiguas, que tienen que tener un cierto orden, ser finitas y que nos permiten solucionar un problema, tiene una cierta introducción cuando, por ejemplo, tenemos que calcular el área o el perímetro de una figura geométrica simple. ¿Y por qué la programación elige estos ejemplos? Porque supone que son conocidos por todos, incluso desde niños. Entonces, aquí no lo vamos a hacer en detalle ahora porque es solamente una introducción. ¿Qué necesitaríamos llevar adelante para poder calcular, por ejemplo, el área del rectángulo? Bueno, esta idea de algoritmos nos dice que es un conjunto de instrucciones o reglas no ambiguas. Solo como para hacer una micro introducción, porque ya iremos terminando en unos 15 minutos. Si uno quisiera describir una receta de cómo hacer algo, es decir, la serie de pasos, de hecho, fijémonos, cuando nosotros justamente, o alguien que sepa de la temática, cocina, ¿qué es lo que hace? ¿Qué lleva adelante? Ejecuta un algoritmo. Habrá que obtener los ingredientes,
Después, las acciones serían combinar en ciertos contenedores cantidades precisas de cada ingrediente. Podríamos necesitar mezclarlos, combinarlos, después llevar quizás esa mezcla al horno durante un cierto tiempo, si quisiéramos hacer una torta. Pasado el tiempo del horno, comenzar con lo que sería el relleno, después la decoración y obtener una torta, ¿sí? Un pastel. Entonces, también quienes están cocinando, si bien uno dice, bueno, no está haciendo programación de computadoras, pero está ejecutando algoritmos. Y los programas de computadora son casos particulares de algoritmos. Resuelven un tipo de problema que sí puede representarse dentro de una computadora. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sin ninguna formalidad técnica, porque no es esa la idea, el propósito de hoy era presentar la idea de lo que es un algoritmo, como este conjunto de acciones precisas, ordenadas, finitas, que nos permiten solucionar un problema o llevar adelante una cierta actividad, haber hecho una introducción a lo que es el observar a nuestro alrededor situaciones de la vida cotidiana para poder de a poco y gradualmente ir identificando lo que formalmente se denominan tipos de datos y poder clasificarlos dentro de alguna de estas categorías. Hay algunas más donde hay llamados datos, como dijimos, estructurados o más avanzados. Ahora, como una etapa final, diríamos, sin hacer todavía obviamente nada que tenga que ver con programación, eso vendrá más adelante. Esta idea de este conjunto de encuentros para no programadores es hacer una introducción a la forma estructurada de pensar ciertas situaciones. Y nos va a servir de base para en el futuro poder hacer un curso o iniciar una carrera de programadores. Esto es, nuevamente, lo que está en la base, es decir, los cimientos, los fundamentos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular el área del rectángulo, bueno, esa serie de pasos la podríamos indicar acá. Vamos a tratar de tener más o menos, bueno, una letra parecida, 30. Entonces, bueno, podríamos comenzar a identificar alguna de esas acciones o pasos. Nuestro propósito es calcular, por ejemplo, bueno, vamos a poner acá, determinar el área de un rectángulo. Bueno, algunos de esos pasos uno diría, esto tiene también una cierta formalidad, se va a hacer con muchísimo detalle, ya que estos algoritmos necesitan representarse o documentarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, si nosotros queremos calcular algo que en apariencia es simple en nuestra vida cotidiana, pero haciendo una introducción a lo que es la representación formal, diríamos, bueno, lo que vamos a necesitar es obtener, por ejemplo, lo vamos a colocar acá incluso para destacarlo con mayúsculas, obtener la base del rectángulo. Podríamos decir que con esto ya hemos determinado el área. No, porque lo único que hicimos hasta ahora es obtener la base. Es necesario este paso, pero no es suficiente. Lo que tenemos que hacer es también obtener otro dato de entrada. Entonces necesitamos también que obtener la altura. De hecho, bueno, nosotros acá a la base, matemáticamente, generalmente se la va a indicar con una letra. A la altura, por la inicial en inglés, se le va a indicar con una H. Y ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, justamente podríamos escribir la fórmula del área. Esto es solamente una pequeñísima introducción muy directa, muy rápida, pero acá podríamos decir, bueno, el área, y vamos a utilizar la ecuación matemática. Generalmente en programación no utilizamos en español los acentos, aunque
en esta era moderna de las supercomputadoras no sería un error, pero es mucho mejor evitar los acentos. Lo vamos a entender más profundamente más adelante. ¿Cómo haríamos para calcular el área? Bueno, acá el área, de hecho, está dada por la letra A, porque podríamos seguir exactamente la forma que le da en el lenguaje matemático esta representación de área. Entonces podríamos decir, bueno, el área de este rectángulo va a ser la base multiplicada por la altura. En programación hay una forma muy individual de indicar la multiplicación de números, que es con el asterisco. Entonces lo vamos a introducir desde ahora, ¿sí? De hecho, lo podríamos aclarar. Este asterisco es la multiplicación. Bueno, y ahora, una vez que hemos logrado calcular el área, podríamos hacer otra pequeña acción en programación. Generalmente lo que vamos a hacer es mostrar cosas. Mostrar, por ejemplo, ¿qué cosa? El denominado valor final de A, que es el área que hemos calculado. Entonces, estos pasos, incluso si queremos adecuar nuestra definición de algoritmos, diríamos, bueno, vamos a tener un inicio, porque dijimos, el algoritmo debe tener principio y debe tener fin. Debe tener un inicio y debe tener una finalización. Entonces, obtener la base, obtener la altura, deben hacerse en este orden o al menos en este momento. Quizás lo que ahora está destacado en azul, no importa si primero tenemos la altura y después la base, o bien primero la base y después la altura. Pero queda claro que esto debe obtenerse antes de poder aplicar la fórmula matemática. Y todo esto debe hacerse antes de mostrar el resultado final de A. Si nosotros alteráramos el orden, por ejemplo, si esto lo vamos a quitar ahora, si nosotros primero quisiéramos mostrar el valor de la altura, después aplicar la fórmula, después de obtener la base y después de obtener la altura, bueno, cada uno de esos pasos es correcto de forma individual, pero el orden no es el correcto, o sea que esto no va a solucionar de forma correcta el problema que queremos resolver. Tenemos que hacer que las órdenes se den en una cierta secuencia. Por eso se dice, ¿esto cumple con la idea de algoritmo? Sí, es un conjunto, es decir, una secuencia de órdenes, de acciones, de instrucciones. ¿Siguen un cierto orden? Sí, hay que obtener base, altura, calcular matemáticamente el área, mostrar el área. Tiene inicio y tiene fin. Solucionan el problema porque de esta forma se puede determinar el área de cualquier rectángulo. ¿Sí? Es finito porque tiene un inicio y fin, es decir, cumple todas las características de algoritmo, incluso naturalmente la de ser órdenes no ambiguas. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que estamos destacando acá en azul no puede confundirse con ninguna otra acción. No puede tener ningún resultado imprevisto o un efecto secundario desconocido. Tiene que usarse y ejecutarse en forma absolutamente precisa. No tiene posibilidad de hacer ninguna otra acción que no sea, por ejemplo, obtener la base. Lo mismo, obtener la altura solo permite obtener la altura de, en este contexto, el rectángulo. Mostrar A solamente muestra el valor del área una vez que se haya calculado. Esta acción solamente está indicando que se va a aplicar la fórmula matemática y no hace ninguna otra acción y no tiene ningún efecto secundario inesperado o no previsto. Entonces,
Como para hacer un repaso, vamos a ir terminando ya en la primera hora de nuestro primer encuentro. La idea es, nuevamente, poder observar de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad diaria, algunos tipos de datos, analizar situaciones que puedan representarse algorítmicamente, es decir, aplicando la definición de algoritmos, obtener cierta información de base o inicial, cierta información o dato de entrada, combinar esa información, en este caso matemáticamente, para obtener un resultado y también, bueno, mostrar ese resultado. La programación consiste en una manera muy particular de pensar, identificar ciertas situaciones, representarlas con estos tipos de datos básicos, poder confeccionar o diseñar, siguiendo, siempre estando atentos a que se cumpla la definición de algoritmo y mucho más adelante, en lo que vamos a denominar ciclo de vida del desarrollo de software, poder hacer de esto que acabamos de describir, que vimos que no tuvo nada que ver con el uso de una computadora para hacer una aplicación o un programa todavía, pero es la base, es lo que se necesita saber como conocimiento previo para avanzar en el desarrollo de software. ¿Sí? La idea es, bueno, haber hecho esta presentación, de haber sido útil, bueno, quizás poder recomendarla y poder continuar en un próximo encuentro a partir de estos conceptos que hemos visto ahora, comenzar con algunas definiciones más estrictas para poder hacer el análisis, lo que es la solución lógica, la solución general de un problema, y más adelante, una vez que esta base ya esté firme, es decir, una vez que hayamos eh, podido instalar bien estos cimientos conceptuales, poder hacer, bueno, un curso completo, pero ya utilizando efectivamente la computadora, es decir, lenguajes de programación, lo que se llaman compiladores o editores, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la idea, la propuesta de este conjunto de encuentros que, bueno, se irán indicando a su debido tiempo periódicamente, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar el día de hoy, así que voy a intentar subirlo al canal de YouTube también, ya que tengo entendido los streamings quedan almacenados solo 14 días en esta plataforma y bueno, vamos a intentar subirlo en otras plataformas alternativas. Así que bueno, será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.